trabajadores. No, a los que hicieron primero el apéndice, obedientes al Código Civil. Pero bueno, lo que me venía a referir es la siguiente. Si ahora lo que nos dice el Tribunal Constitucional, dice, no, ustedes no pueden hacer su derecho civil porque la Generalitat Valenciana no tiene competencia, pero sí tenemos unos parlamentarios que podrían ir a Madrid y en las Cortes de Madrid, que aquí hay, creo que estaremos hablando de 37 o 40, una décima parte de los parlamentarios, decir, señores, no podemos legislar usted, pero legislenos usted, restituyanos el derecho civil. No lo hará la Generalitat, hágalo usted que tiene competencia. ¿Por qué? Porque como en la época de Franco lo hizo el régimen, el Estado central, le dio la legislación a Cataluña, a Baleares, a Mallorca. ¿Por qué no lo puede hacer con el ámbito del territorio valenciano, el país valenciano, la comunidad, reino, lo que queramos decir, el territorio del antiguo reino de Valencia? Yo pregunto por qué no se puede hacer, porque creo que podría ser ejercer la competencia de decir, señores, no lo puede hacer la Generalitat Valenciana si restablezcan. Yo creo que el derecho civil valenciano es un derecho bastante más actual, régimen de separación de bienes en el matrimonio, hoy mucho más moderno que el régimen de gananciales. Miles, mucho más moderno y actualizado. Yo entiendo de que esto es un paso y no sé si la Asociación de Juristas tendréis algún camino previsto después de la patacada que nos han hecho los partidos de ámbito estatal, que a la hora de la verdad nos han dejado en la estacada. Muy bien, pues estamos conspirando. Entonces no puedo desvelar la conspiración aquí, pero sí que es verdad que nos juramentamos que nunca nos rendiríamos y vamos a seguir percutiendo. La diferencia entre la época de Franco y la actual es que con Franco no había una constitución y ahora sí que hay una constitución. Entonces la Constitución, la interpretación del artículo 149.1.8 que hace el Tribunal Constitucional, pues no es la misma que hacemos nosotros. Entonces por eso hemos querido hacer en la reforma constitucional variar la disposición adicional segunda para introducir, en fin, que aquellos territorios que tuvieron un derecho civil histórico propio puedan legislar y eso salvaría el derecho civil valenciano. No se ha llegado a tramitar, es verdad que nuestros políticos pues podrían hacer algo más en Madrid. Yo pensaba cuando dice, ¿qué podrían hacer nuestros políticos en Madrid? Pues si se quemaran a lo bonzo en la puerta del Congreso o en la misma tribuna de oradores, nos harían un gran favor porque somos muy poco visibles. Y en buena medida es pues porque la mayor parte de nuestros diputados pertenecen a partidos de obediencia estrictamente estatal y cuando desde arriba dan la orden de que no es el momento y anda que no hemos escuchado la palabra ahora no es el momento, llevamos 40 años y siempre preguntamos ¿y cuándo va a ser el momento? ¿Va a haber algún momento? Lo más chusco es que tenemos un estatuto de autonomía que reconoce abiertamente la potestad para legislar en materia de derecho civil y un tribunal constitucional que no nos deja legislar en materia de derecho civil, que es la trampa de la sentencia de 2016, que se carga las leyes pero no se carga el estatuto, para no crear un problema político, porque la consecuencia lógica es, si no tenemos competencias porque el estatuto está mal redactado, cárguese usted los 7 artículos del estatuto, pero no tuvieron valor. Y entonces hicieron una charranada que es, no, el estatuto lo dejamos, las leyes las derogamos, pero las dejamos en vigor en el tiempo que estuvieron en vigor, con lo cual hay un montón de valencianos, más de 200.000, casados en separación de bienes, que no saben que están casados en separación de bienes, que van muchas veces al notario a separar bienes, y el notario, ¿usted cuándo se casó? Pues yo me casé en 2011, pues usted está en separación de bienes. No, a mí todo el mundo me dice que estoy en gananciales, no, es que... Y entonces le tiene que explicar todo el asunto de las leyes. Estamos en una situación que es muy tragicómica, la verdad, y uno no entiende esa reticencia sistemática del gobierno central de ahora no es el momento. Es que da igual hablar con Cuca Gamarra, con Bolaños, con Soraya Sáenz de Santa María, hemos hablado con todos desde la época de Felipe González y no hay forma. Entonces al final, no sé, a lo mejor cabe hacer alguna cosa original, como sobrevolar en globo el Congreso de los Diputados, o hacer alguna cosa así llamativa y que nos hagan algo más de caso. Que necesiten els vots. Fer un vídeo. Chivo. Que necesiten els vots a governar. Antes de dar la palabra a Chivo Cuñal. Chivo. Sí, yo quería hacer una pregunta y es ¿qué tiene que ver el derecho civil antiguo
con lo que llaman en las notarías a día de hoy la costumbre. Cuando tú vas a las notarías a hacer cualquier trámite, te pregunta el notario, o a la ley o a costumbre. Y yo entendía que, bueno, pensaba, pero no lo sé, que la costumbre era el derecho civil valenciano. Pero no lo sé. Quiero decir, cuando te preguntan a ley o a costumbre, en la forma de pago, no sé. Por ejemplo, Dirán abús y costumbre de bon llaurador. Me imagino que es la a cláusula mí no cuando se hace. me voy a notar, pero por ejemplo, para comprar la casa, te pregunten la forma de pago, no sé qué, si esa ley es de una manera y si esa costumbre es de una otra. No, la costumbre es, pero eso está regulado por ley, es decir, quién paga el impuesto de transmisiones y quién paga la plusvalía. Y... Eso no viene de atrás. No. Y la costumbre que había aquí, que las mujeres en el franquismo eran menores de edad y el marido es el que mandaba de todo, eso aquí se respetaba la voluntad de las mujeres. El marido tenía que firmar para todo, pero por tradición no era que el marido impusiera, y yo me imagino que eso debe de venir también del derecho civil, que las mujeres podían aquí, vamos, tenían más derechos civiles que en Castilla, no lo sé. En el derecho civil valenciano la mujer propietaria era una persona, no era una menor de edad. Es decir, una mujer propietaria podía disponer, podía enajenar, siempre y cuando respetara el orden foral, podía hacer con él lo que quisiera. En el derecho castellano no. Por determinados bienes necesitaba el permiso del marido, pero en Valencia no. En Valencia la mujer, esto es mío y con ello hago lo que yo quiero. Pero por eso el franquismo se respetaba, aunque el marido tenía que firmar, porque si no la mujer no podía ejecutar nada. Eso viene de la tradición foral entonces también, ¿no? Que el marido tuviera que firmar no viene de la tradición foral. No, pero que el marido que tenía que firmar, porque si no la mujer no podía ejecutar, pero los maridos siempre respetaban la decisión de la mujer por tradición. En general digo. Algunos más que otros. Sí. Jo volia intervenir i fer una pregunta. Bueno, pregunta en veu alta. M'ha preocupat lo que ha dit Vicente Guerrero, Guillermo. cuando ha dicho que en los planes de estudio de Zaragoza se estaba arrinconando el conocimiento de los hechos del pasado. No es una casualidad también que una fundación muy humilde, como es la Fundación Constantino Llombart, haya hecho un esfuerzo por organizar esta conferencia. Cuando al mismo tiempo las fuerzas que de alguna forma tenían que defendernos en el Parlamento, pues unos defendiéndose ahora en el Parlamento Valenciano y otros que han convocado una manifestación a la misma hora de hoy por cuestiones de lengua, de tal, pero que de alguna forma están más interesados en la lucha partidaria de quítate tú y me pongo yo, cuando los mismos de Compromís fueron los que quitaron las líneas en valenciano, y ahora resulta que se están manifestando en contra del PP por unas leyes pues, muy parecidas o que van siguiendo lo que ellos hicieron. Sin embargo, no ha habido ninguna intención de recordar que este domingo, el 29 de junio, pues hace 300 y pico años, que pasó lo que pasó. Es decir, no es una casualidad que los 30 y pico diputados que están en el Parlamento español no muevan ni un dedo, porque, como decimos nosotros, todas las constituciones españolas, desde la primera del 1812 hasta la del 78, pasando por la del 31 republicana, todas son herederas del decreto de Nueva Planta. O sea, ninguna ha puesto en cuestión ese decreto. Por lo tanto, republicanos, monárquicos, pero en definitiva, españoles, castellanos, realmente pues, son los que de alguna forma
mantienen esta situación. Y el hecho de que hoy, a 2 días del 29 de junio, nadie de las fuerzas que están en el Parlamento lo reclame, pues nos da una idea de la situación. Bien, lo único que podemos decir es que los valencianos conscientes vamos a seguir resistiendo y vamos a intentar pues, que gracias a personas como Palau y como Guillermo Vicente tienen la autoridad para aquello que de alguna forma nosotros entendemos que fue una agresión y que continúa la agresión, pues personas como ellos, eruditas, que ponen los puntos sobre las IES de lo que sucedió y de lo que está sucediendo todavía. Era eso, ¿no? La preocupación por cómo en Zaragoza, y me imagino que en Valencia pues igual, ¿no? Por cierto, tengo que decir que fue Vicent Baidal quien me recomendó que llamara a Palau. Y yo le llamé a él buscando a alguien que pudiera informarnos del 29 de junio. Él es historiador y entonces él me hizo referencia a un jurista. Yo, estupendo. Entonces, bueno, ha sido un acierto ese conocimiento, porque a partir de ahora, pues, para nosotros, Palau y Vicente Guerrero son 2 autoridades a las cuales pues, vamos a intentar hacer difundir sus escritos, que en definitiva van en favor de los valencianos. Es lo que yo quería decir. Bueno, y se lo habría hecho. Entre otras cosas, muy brevemente, porque ya se hace tarde, pero quería decirle al profesor Vicente, ¿no? Mi familia es aragonesa, también como tantos valencianos. Un tatarabuelo fue un cofundador del Centro Aragonés y otro cofundador del Oral Penat, y además que se pasó de lengua del castellano al valenciano y fue reconocido hasta que murió bastante joven, ¿no? Bueno, eso como una cuestión personal, pero que me atañe mucho, ¿no? Y después dar las gracias a Javier Palau, por supuesto, no solo como decano, también lo tengo que decir, creo que no hay nadie de la facultad aquí. ¿Hay alguien más? No. Bueno, ¿por qué no? Se ha puesto un número yo porque mi ambición es igual a 0, como sabes, también mis méritos. Pero le agradezco como decano y después también como titular de la carrera del foral valenciano. Y después a nivel más político que jurídico, ¿no? Aunque todo está tan inextricablemente junto, en el caso valenciano precisamente, porque Baidal es lo que ha visto como nuestra identidad, la identidad de los valencianos, es una identidad jurídica, en buena parte, no solamente lingüística o cultural, ¿no? Sino jurídico-política, no solo en el derecho privado, que esto me da, creo que a veces, aunque es un tema muy importante, pero no tenemos en cuenta el derecho público, o sea, el derecho es un conjunto de instituciones, ¿no? Entonces no está bien, creo, la existencia estratégicamente, tampoco, me parece, insistir demasiado, o sea, hay que, por supuesto, reivindicarlo y recuperarlo si es posible, ¿no? Creo que hay que, no nos centremos en el derecho privado, en cuanto podamos hablamos también del derecho público, de todo el derecho. Creo que desde el punto de vista político también, ¿no? Con este enlace jurídico tan fuerte, habría que hablar claramente de que estamos en o somos producto de un dominio colonial, porque es lo que se llama el colonialismo interno, ¿no? del Estado español. Me parece que eso habría que decirlo claramente, porque se deriva solamente de la lectura del decreto de abolición del 29 de junio de 1907, que ha sido aquí ampliamente comentado, muy bien ilustrado, y agradezco mucho todo lo que he aprendido, pero que no hace falta tampoco saber tanto como para leer desde el justo de conquista, régimen absoluto, ¿no? Todo esto es clarísimo y creo que se dice poco, ¿no? Me parece que se dice poco políticamente y también de manera, pues, podemos decir, la intelectualidad, la gente de la universidad, que somos demasiado poco claros en esto, ¿no? Es una situación colonial, colonial. Si después planteamos el problema de España, bueno, pues yo creo que una posible vía para salir del paso en el que estamos sería, según la tradición, bueno, en buena parte carlista, ¿no? De hablar de las Españas y dejar de hablar de España ya, porque si hablamos de España es un problema porque entonces si es España es una nación, si hay una nación hay una soberanía, etcétera, etcétera, ¿no? Yo hablaría más bien de las Españas, que es la manera tradicional, ¿no? De hablar de la monarquía hispánica, bien, de acuerdo, pero eran el régimen plurisinodal, todo esto, pues eran las Españas. Yo restauraría esto, que parece que no está de moda, ciertamente,
o parece que puede ser tildado de anticuado, de anacrónico, lo que sea. Esto es otro tema, ¿no? Si vamos a lo que es anacrónico, muchas cosas no se hubieran reivindicado, ¿no? Yo me acuerdo cuando era pequeño que el valenciano, por ejemplo, como lengua, quedaba ya como algo obsoleto en la ciudad de Valencia, prefiero, y se ha recuperado, por lo menos, no se ha recuperado por desgracia en la práctica, pero sí en la teoría sabemos que es una lengua, que es nuestra, etc., ¿no? Quiero decir que hay cosas que creo que hemos de no tener tanta timidez para reivindicarlas e incluso para expresarlas, ¿no? Me parece que estamos muy prisioneros de lo políticamente o constitucionalmente correcto, de todo esto, nos hace ser demasiado timoratos. Las ideas que tengamos o las convicciones, creo que hay que expresarlas sin violencia, por supuesto, pero con toda sinceridad y con toda naturalidad, ¿no? Y si no hacemos esto, el tema también para acabar, el tema de la nación, la nación valenciana, ¿por qué no hablar de la nación valenciana? Definitivamente, ¿no? Si tenemos esta raíz foral clarísima, ¿no? ¿Por qué? No hay que decirlo. Nacionalidad histórica, de la cual yo no me acordaba que hasta Aragón se le había privado durante un tiempo de la consideración de nacionalidad histórica, ¿no? Bueno, pues estas cosas yo creo que hay que decirlas con claridad, ¿no? Más que nada para poder hablar, si no, no sabemos lo que estamos pensando cada uno. Nada, lo he grabado todo y se lo voy a enviar al vicepresidente. Aquí vas a enviar a Barrero. Aquí A la Vicente Varela. Y a la presidenta de las Cortes. Sí, por ejemplo, también es, ya que lo dices sobre los políticos, es una pena, perdonad que estoy usando de uso la palabra, pero solamente decir, esto del presidente Mazón, ¿no? Y dijo, ya está bien, y lo han repetido los miembros de su gobierno, ¿no? Esto de decir que hay valencianos de primera y de segunda, ya está bien, ¿no? Uno, porque hable castellano, no es valenciano de segunda, y dice, no, perdona, es que se trata de una opción, no se trata de una cuestión racial, como decía Sánchez Guarner. El nostre parentiu deriva de la cultura, no de la natura. Porque si no parece que al final seamos suprematistas. Yo me acuerdo cuando era pequeño también que esta parte de Valencia había aquí, el Pretil de Túria sobre todo, unas pintadas que decían parlem valencià y los 4 barras en un cercle. Parlem valencià. Ahora ya no lo quiere decir. Nadie quiere decir esto. Ya no se dice. Parlem valencià. ¿Por qué? Porque no una orden. ¿Por qué? Es un error, no una orden. És una exhortació, sí. Sí, Sí, però és una exhortació que estàs pensant que parlar valencià és més digne que parlar castellà, si tu eres valencià. Si no, no ho pots dir. Pero enseguida lo ves, no, tú deja que cada uno habla como quiera. Oye, no te impongas a los otros. Ahora, hay una cuestión filosófica y antropológica que no puedo entrar ahora, pero que sería para apartar una otra conferencia. Si me permeteu, Juan Palau ha dit que, en plan de broma, que enviaria la gravació a Barrera, en el fons ha fet un acudit, però a mi una realitat. La realitat és que, en términos marxistas, la estructura marca lo que es la superestructura, que es la universidad. La universidad es una superestructura que, de alguna forma, toma los rumbos que la estructura le interesan. Si nos vamos a la estructura de la universidad, veremos que lo que impera es lo que la estructura anterior o actual también está marcando. Y lo que está marcando es que estos temas no interesan porque pueden ir en contra de la estructura. Y se desvían con formas, lo voy a decir con claridad, fusterianas. Es decir, esta fundación es afusteriana. Y al ser afusteriana, que no quiere decir anti, sino al margen, no hace de la cuestión de la lengua una cuestión fundamental. No une lo de lengua a nación. Por lo tanto,
cuando usted, que no sé, Augusto. Augusto. ¿Tú me coneixes? Ara tengo l'agut. Quan tu parles de nació valenciana, estás trencant un dogma de la universidad que ha marcado que o se es fusterià, pero o no. Sí, pues catalans, claro. Entonces, claro, estamos entrando en esquemas que realmente no interesan que los valencianos desarrollemos. Entonces, cuando Gaidal me dijo Palau, y yo dije, no lo conocía, y digo, y Palau, dice, no, es un hombre muy de izquierdas, no sé qué, sí, así me va a decir. Digo que es fustería, y no recuerdo si porque me lo contestan, sinceramente, no ho sé. Pero, es decir, que en la universidad, que es una estructura, impera una ideología que va en contra de los valencians, de la recuperación nacional de los valencians. Bueno, però ara n'hi ha de tot, Ara n'hi ha de tot. Sí, había de todo, pero... N'hi ha més que res indiferència. Bueno, es que la indiferencia no deja de ser también una forma... Una consecuencia. Una forma de actuar. Por lo tanto, Guillermo volia parlar. No, ja acaba. Simplement és dir de que ens trobem els valencians que per a recuperar la nostra consciència nacional la universitat no ajuda perquè està en mans, nosaltres ho resumim gràficament en dues paraules, culturalment fusterians, políticament espanyols. És a dir, culturalment fusterians, políticament espanyols. I per tant, no hi ha solució per a que els valencians puguem recuperar la nostra consciència nacional. Perquè ahí tenim la trampa. Bueno, al calor de lo que decís me gustaría apuntar sobre la universidad y sobre lo que se encuentra detrás. Yo lo que creo que hay es un deseo que es tan viejo como el comienzo de los tiempos, el deseo de la autoridad de que los que están abajo no piensen, no reflexionen. Ese es el problema de todo. La cuestión es que el que está en el poder no quiere que los subalternos piensen, reflexionen y se den cuenta de por qué está este en el poder y no estoy yo. A partir de ahí ha habido un aniquilamiento de las humanidades, de la filosofía, del pensamiento, en los colegios, en los institutos, en la universidad. La filosofía del derecho en Zaragoza la quitaron. Llevamos 10 años en filosofía del derecho. Por ejemplo, hemos conseguido meterla este año, pero hemos estado 10 años sin filosofía del derecho. ¿Por qué cayó la filosofía del derecho? Porque no interesa pensar. ¿Por qué ha caído la filosofía de bachillerato como obligatoria? Porque no interesa. Y porque los alumnos de ciencias ven la filosofía como una especie de absurdo sin darse cuenta de lo importante que es saber lo que otros más listos que tú han pensado sobre cosas de la índole. A partir de este inicio de razonamiento, me gustaría hacer una desmitificación. Voy a hablar de la universidad. Como miembro de la universidad, para que no quede. ¿Cuál es el problema de la universidad? Yo no creo que haya una superestructura de universitarios españoles que pretenden imponer. Yo pienso que la mayor parte de los profesores de universidad, igual que profesores de universidad, podrían ser vendedores de salchichas en un supermercado. No tienen ninguna variedad intelectual, no tienen ninguna capacidad intelectual para estar ahí. Porque la mayor parte de las veces en la universidad se queda el más tonto y el más pelota. Entonces, la mayor parte de los profesores con los que yo me he topado no tienen ni una capacidad intelectual y son el más tonto de la clase que cogió el profesor
de becario para que no le ensombreciera, y como él a su vez fue cogido por otro para que no le ensombreciera, el nivel en la Universidad Española va bajando, va bajando, va bajando. ¿Qué ocurre en la Universidad de Zaragoza? Derecho foral aragonés. Los propios de civil votan que no quieren derecho foral aragonés. ¿Por qué? Porque no conocen el derecho foral aragonés la mayoría, y porque les resulta mucho más sencillo hablar de derecho común español, y así no tienen que prepararse el doble. Por ejemplo, filosofía del derecho, ¿por qué cae? Porque en la votación del plan de estudios, como en filosofía del derecho somos 10, civil hay 30, penal hay 20, mercantil 200 y administrativo 200.000, se alían los de las asignaturas positivistas y se cargan la historia del derecho, se cargan la filosofía del derecho, se cargan el derecho político, se cargan el derecho romano. Entonces, el plan de estudios de la Universidad de Zaragoza es un positivismo abyecto, porque ahí no piensa nadie en nada hasta que llega a cuarto a la única asignatura que queda, que es ética y derecho. Hasta que llegan a cuarto han memorizado como loros y no han pensado en nada. Entonces, claro, si los alumnos más importantes de letras de la Universidad Española, que son los de derecho, llegan a cuarto y nunca han pensado nada, ¿qué abogados, qué jueces, qué notarios, qué registradores nos esperan? Entonces esto es un problema estructural gravísimo, que viene de que el poder le interesa que la gente no piense, y que están colocados en los lugares de pensamiento gente que efectivamente no piensa. Estoy bastante de acuerdo. Y solamente decir que eso es caldo de cultivo para el fascismo. Ese es el caldo de cultivo que estamos haciendo. Es el simplismo. Paco. Sí, en palabras, Guillermo, que has comentado lo de la universidad. Yo soy estudiante de Derecho en la Universidad de la UNED. Y me ha llamado mucho la atención cuando has dicho que cuando el rey Felipe IV decreta la abolición de todos los derechos valenciano, aragonés, catalán, mallorquín, pues hay comentaristas, historiadores, que hablan de que aparece una nueva etapa de modernidad, como un nuevo impulso, una modernidad pues, de España, ¿no? Claro, eso, yo digo, no será al revés, o sea, que ese derecho valenciano, ese derecho aragonés, ese derecho catalán, ese derecho mallorquín, era un derecho avanzado a su época, adelantado a su época, de ahí que fue perseguido y abolido. No, yo lo que creo es que el derecho castellano, que también era un derecho técnicamente bueno, lo que pasa es que tenía otros presupuestos y otros objetivos. Su objetivo principal, por su base romanista, era asegurar pues que el que está en el poder lo mantenga con mayor facilidad. Entonces, los derechos valenciano, aragonés, catalán daban más autonomía al individuo. El derecho castellano daba más prioridad a la autoridad. Entonces, era más fácil gobernar España a partir del derecho castellano que el derecho aragonés, porque Felipe V o IV, en el fondo, le importaba un pimiento. Aragón, Valencia, Cataluña, Castilla, Navarra, importaban pimiento todos. Pero él viene aquí, se da cuenta que el derecho castellano es más fácil para lograr su objetivo de unificación, y cuando ya empieza la guerra, como son los castellanos los que parece que le apoyan, pues lo tiene todo más sencillo. Pero realmente es una cuestión, fundamentalmente, es una técnica de gobierno. ¿Qué es más fácil, gobernar con derecho castellano o con aragonés o con valenciano? Con derecho castellano. Pues se impone el derecho castellano. Sí, básicamente era un mero comentario a la intervención de Víctor Baeta. Yo creo que hoy en día el mismo Joan Fuster no sería fusteriano. La obra de él, Nosaltres els valencians, de 1962, cuando él habla del derecho civil foral, quizá por la desinformación, quizá porque era una persona que la obra la hace solo él, no tiene el apoyo de la investigación que nos ha dicho el decano de la facultad, que han tenido que investigar mucho más, parte de una información parcial.
por ejemplo, dice que en nosaltres valencians dice que se acoge porque el derecho era un derecho muy similar y era un derecho muy parecido cuando verdaderamente esa no es la base. Y fusterianos, como puede haber sido este que fue registrador de la propiedad, como llaman, Enric Solà, que ha sido más fusteriano, yo creo que nadie, y este mismo discrepa de Fuster cuando parte de que efectivamente el derecho civil valenciano era un derecho civil propio y un derecho a valer. Por lo tanto, muchas veces dicen, no, es que Fuster, claro, Fuster hay que colocar la obra de él en el año 1962 y estamos ahora en la época en que estamos. Por lo tanto, digo, no es satanizar tanto a Fuster, sino la obra hay que contextualizarla en la época en que está. Hoy en día partes de otros presupuestos y evidentemente la ciencia jurídica ha llegado a otra investigación, a otras conclusiones que efectivamente, yo que he sido alumno, pues en la época de Mariano Peset no había llegado a lo que hoy he oído del decano de la facultad, que ha sido más profundo en aspectos de los que yo conocí cuando estudié. Seguramente la ciencia está estudiando y la universidad está ahí. Y efectivamente coincido en que no quieren que pensemos, pero pienso también que digo que seguramente, yo pienso que hoy en día, después del debate, de las reflexiones, seguramente el mismo Joan Fuster no sería fusteriano en el sentido que algunos, digamos, cerrados mantienen el concepto de fusteriano. Yo entiendo que la unidad de la lengua es la misma, no necesitas un intérprete para ir de Tortosa a Benicarló, el mismo misal le vale en un sitio que en otro, le vale lo mismo, efectivamente tiene el mismo valor. Ahora, eso construir, que es el concepto de nación y tal, efectivamente nosotros lo tenemos muy identificado en el nacimiento a través del FUS, el acta de nacimiento es 1238, nacimiento del Reino de Valencia. Pero así, ahora, los que vienen aquí no vienen, es igual que la relación que pueda tener Estados Unidos con el Reino Unido, con Canadá. Son países diferentes, aunque tienen una cultura semejante, tienen el mismo idioma y tienen que participar de elementos comunes, cierto. La institución de la Corona de Aragón, tienes una serie de instituciones que el archivo de la Corona de Aragón tiene muchos elementos que son comunes, pueden tener cooperación a nivel cultural, de intercambio de medios, pero la recuperación del derecho civil es un elemento, yo creo, bastante importante para la definición del pueblo valenciano y de definitiva de la nacionalidad histórica valenciana. La situació jo crec que és perquè hem d'analitzar per què nosaltres no despeguem i fem l'anàlisi en diferents sectors. Un d'ells és aquest. Potser no té repercussió, però hi ha molta gent que encara segueix les idees de Fuster i que està en contra d'un nacionalisme que parla d'Oriola Vinaròs, o sigui, hem de ser nosaltres sobirans o hem de decidir o hem de poder resoldre les nostres coses del passat, perquè les coses del passat estan ahí i jo crec que als valencians és com una ferida que s'ha de solucionar. No passa perquè sí. Entonces, la universitat fa l'anàlisi de que potser siga un dels elements que està impedint aquest despegue. No sé, com això, com el que ha dit també Víctor, a mi jo no ho sabia, que ara a la mateixa hora hi havia una manifestació per la llengua, quan molta gent s'ha enterat d'aquesta conferència i no ve ningú. Home, si jo he vingut i alguns, i molta gent ho sap. Molta gent que no ha vingut, que ho sap i m'han dit que diga. Que ho sap segur, perquè hem fet propaganda. I alguns per WhatsApp ho hem divulgat tot el que hem pogut. Però la gent no sap i han preguntat. Costa. Els altres temes estan per davant. Però la realitat és que August ho ha dit quan diu caldria defensar la nació valenciana. La nació valenciana. Però clar, és que aquest terme de nació valenciana és negat per el que jo dic fusterianisme, que no té res que veure amb Fuster. Pobre home, Fuster va intentar defensar la llengua i va dir el que va pensar que era el millor per als valencians. O sigui, bé, doncs ahí queda. És el fusterianisme que realment
políticament són espanyols. Com era el mateix Fuster, que va votar al PSOE, o seguint per Raimon, i per Alfaro, i per Gustavo Muñoz, i per tots que realment són políticament espanyols perquè estan dins de l'esfera dels dinàstics d'Esquerra, el PSOE i el Lateros. I per a estos, el terme nació valenciana és tabú, i d'alguna forma es està impedint als valencians fer-nos de la receta que els dos juristes ens han explicat, i en això estem. La recuperació del dret civil pot ser l'eina d'unió de tot això. La recuperació, això que ha dit Enric Solà, que era un fusterià absolut, va aconseguir que s'uniren, i l'Associació de Juristes Valencians està registradors, notaris i tots els partits polítics. Fins i tot el Partit Popular van recolzar, i el Partit Popular va ser el que va fer les lleis de règim econòmic matrimonial, tot un seguit de legislació, tot un seguit de legislació, i ho va aconseguir a través del consens. I el que ha dit el degà de la facultat, va aconseguir que persones influents d'això, segurament hem de fer una eina d'exemple, i això és una eina que pot unir a tots els valencians, en independència de ser de centre, de dretes i d'esquerres, del regionalisme bien entendido i el sobiranisme valencià. Tots caben ahí, tots en aquest punt caben, i és un element identitari, igual que uneix, avui en dia tu poses una senyera en la franja blava i uneix a tots els valencians. Algun estarà així a mig boig, però una senyera en la franja blava, la senyera dels valencians. I això és inequívoc, és així. Que això els juristes que hauran de fer, que l'associació de juristes és convèncer als polítics i agarrar-los del nas i ser evidentment en l'estratègia que se tinga que fer, recolzant tots fent costaet perquè això tiri endavant. Jo crec que pot tirar, és una eina de recuperació de la dignitat valenciana fonamental, fonamentalíssima. Igual que també ho és, i parlo del món eclesiàstic, la recuperació, i estic content de veure l'arquebisbat avui en dia, quan fa el missal i fa missatges, es fa en valencià, i quan en la televisió valenciana tu tens la missa en valencià també. Són elements identitaris de recuperació del poble. Crec que això són eines que uneixen a la gent, no separen, i hem d'unir, cosir a la gent i no separar. I crec que ahí està el camí. I l'associació de juristes valencians està fent el camí correcte, el camí d'unir, de fusionar a tota gent, de tots els sectors. Jo ara va afegir algo que potser no serà políticament correcte per a un fusterià, però jo m'he alegrat molt de que això que està gravant-se, Palau hagi fet el seu discurs en castellà. Perquè a nosaltres ens interessa, als valencians en general, ens interessa que això arribi a la població en general i no circunscriure-nos només als valencians que parlen en valencià, perquè això és el que interessa a molts, que siguem sectaris i que estiguem només dirigint-nos a un personal. I quan Palau ho ha fet en castellà, dic molt bé, especialment per mi mateix, perquè això se podrà difondre, i no només per als que parlen valencià, que d'alguna forma poden estar més sensibilitzats pel tema, sinó per a aquells que no parlen valencià, que no estan sensibilitzats pel tema i que cal sensibilitzar-los. Perquè si pensem que hem d'arribar a guanyar, es tenen que dirigir a tota la població. Parlen valencià o no parlen valencià. I en aquest sentit, entenc jo que els que són molt fusterians i fan de la llengua allò fonamental, bé, estupendo, avant, però nosaltres, com una formació política, perquè la Fundació té objectius polítics, nosaltres com a polítics ens volem adreçar al conjunt dels valencians per a poder transformar políticament el que és avui València. Per això m'ha agradat que Palau ho fes en castellà. També m'ha agradat que després, quan Simó Beneu l'ha fet la pregunta en valencià, ell ha respost en un valencià perfecte i tal. Per tant, ens hem de posar en el cap que si volem transformar aquesta societat i volem
recuperar el FUS i volem recuperar els nostres drets, es tenim que dirigir a tot el conjunt de la societat valenciana, que si mireu les enquestes, el 90% es consideren espanyols. Uns no més espanyols, uns altres més espanyols que valencians, uns altres tan espanyols com a valencians, uns altres més valencians que espanyols, i només un 5% només valencians, o un 3%. Per tant, aquesta és la realitat que tenim i es tenim que dirigir a tot el conjunt de la societat. I la llengua és un factor important per dirigir-se a la gent. Era una reflexió que també volia fer. I bé, si pensem que si no hi ha cap pregunta més, no? Doncs vull dir córrer. Espera, per acabar. Dos coses. Vostè va expressar que els valencians li diuen al pròleg que ho feia ell perquè no ho havia fet ningú, que això li corresponia a un sociòleg i un antropòleg que el pròleg corresponia a ell, però no ho fa ningú fàcil. L'any 62 que els tributs de l'economia si València la vam cobrar. I després, una altra cosa que és ben veritat, un axioma absolut. Primer, la llengua és per entendre's. Per tant, parlem de manera que ens entenguem. Però no hi ha cap poble, que de naixença tingui dues llengües. Quan un poble hi ha dues llengües, una és forastera, que sol ser invasora i conqueridora. Això passa així, que en Cuba i més allà. Però de naixement ningú poble té dues llengües. Ara, si mos hem d'entendre, parlem com siga. I si algú mos vol menjar, doncs millor encara. Jo la meva família, una part de família era d'Elda, i sempre em parlava castellà. I mos heu entès. Ma abuela parlava castellà, ma abuela era de la Figuera, parlava valencià, i sí, no tenia Però cap quan té una llengua, Ara, el que sí que és veritat és que el valencià està en minoria. Eso sí, eso me ha de ayudar. Però és un poble, esa es la otra característica que tenim, és que és un poble que té dos llengües. Que serà més complicat que en Catalunya o que en altres llocs, però tenim dos llengües. ¿Cómo se llama? No es la llengua, porque la cuestión de la lengua es una cuestión que es conflictiva y por tanto no nos interesa. Al valencià no nos interesan las cuestiones conflictivas, ens interesan las cuestiones que es germana. Per tant, el dir que una llengua és invasora i tot, és una cosa conflictiva que no interessa. Els valencians parlen castellà, parlen valencià o parlen el que parlen, hem d'anar units per objectius polítics que superar el que aquí s'ha posat. Per tant, no interessa res conflictiu. La llengua és per entendre's. Primer, que vem en un tercer que diuen que diuen amb uno. Jo no va sentir, però que vinieron los saracenos y vencieron a los cristianos, porque Dios ayuda a los malos cuando son hasta los buenos. Si tenim un estat en contra, tenim un El que ens hem de llevar són els complexos. Ahí tens països com Luxemburg que s'apanyen en dos o tres llengües i no hi ha conflictes i tots són molt sabuts i poden funcionar en tres o en quatre llengües. Si terminamos, deixem la paraula a los ponents i tallem. Epílogo. Mira, moltes gràcies. He après molt de vosaltres i els polles. Sí, jo també. Vale, pues la cena de reunió. Molt bé, doncs moltes gràcies. La dedicatòria que ha costat molt de temps. Sí, però la missa una col·lecció de dedicatòries de llibres Sánchez Guarner i de Borja Moll
La testamentaria diu jo, la meva dona i la meva dona familiar. I ahí arriba una pero el vínculo que debía pasar de pares a hijas y que la mitad no vale. Això avui no està molt de moda. No. Està molt avui, no. Això passa com en el dret civil, està perdut. Pero Enrique, para registrar la propiedad. Pero si ell era molt d'estudis que van anar al coneixement del davant de la recuperació. No hi ha manera de fer una cosa Oviedo. Fue catedrático de medieval aquí. pero políticamente español. Yo lo conocí, a mí no me dio clase, pero yo lo conocí personalmente. Lo que pasa es que Sí, hoy pensar es que cuesta mucho pensar. Cuando estudias neurología y ves lo que consume el cerebro cuando se piensa, casi lo mejor es dormir. Estamos vinculados. Hay gente que conserva profesionales. Que no te digáis que canta millones de pedos a mí. Es una cuestión. El examen debería ser Montessori.